un muy buen día. Una vez más aquí. Parece que el tiempo que nosotros vivimos es como virar la página de un libro. Parecen segundos que hayan pasado y sabemos que ya pasó una semana. Y es por causa, la Biblia nos enseña que es por causa de los escogidos de Dios. Porque muy sinceramente le digo, no exagero yo, a mí el tiempo se me va exageradamente rápido. Y es por causa del amor de Dios hacia nosotros, hacia todo y cada uno de sus hijos, porque saben el peligro que nosotros corremos aquí. Estamos viendo la Biblia sobre la niñez, sobre los niños, sobre los matrimonios que no quieren tener hijos. Estamos viendo que dice la Biblia que nuestros hijos son herencia de Jehová. Así como hay nacimientos de niños, literalmente, así también el Señor nos muestra un nacimiento, un nuevo nacimiento que nosotros tenemos que tener. Nos quedamos la otra semana en que en Juan 3:3 dice Jesús, le dice a Timoteo, un erudito de la palabra, un maestro de la palabra, que le dice a Jesús, ¿cómo puede ser que yo pueda nacer de nuevo? O sea, cuando nosotros hablamos en las cosas de Dios, toda la gente empieza a ver lo natural. Y siendo un siervo de Dios, un ministro de Dios, imagínense, que enseñaba, que era un maestro, no sabía lo que era un nuevo nacimiento. Y Jesús le dice y le rectifica esto en el capítulo 3 de Juan. Eres un maestro y no sabes esto. Jesús pide que nosotros tengamos un nuevo nacimiento. Este nacimiento que nosotros tenemos es un nacimiento consciente. Por eso le llama un nuevo nacimiento. Porque en el mundo natural hay nacimientos de niños. Que ellos no necesitan un nuevo nacimiento, sino que se les enseñe a caminar en Dios. Más que todo cuando somos cristianos, es que se les enseñe a caminar en Dios a todos y cada uno de nuestros hijos. Para que ellos también empiecen a ser obreros, porque la miel es mucha y los obreros son pocos. Hemos visto en la Biblia cómo muchos siervos de Dios anhelaban tener hijos y no tenían uno ni dos, sino que muchos pasaban los 5 hijos. Otros no lograron tener hijos. Así dice la Biblia. Porque Él sabe y tiene todo lo que nosotros vivimos en esta vida, está bajo el control de Dios. Sin importar que el diablo sea el que esté mandando aquí en este mundo. Muchos oirán esto o lo verán en la Biblia y lo verán muy duro. Cuando se le dice que es el Dios de este mundo, es el enemigo de mi Dios. Dios quiere un nuevo nacimiento y cuando nosotros tenemos un nuevo nacimiento tenemos que tener una instrucción en este nacimiento. En este nuevo nacimiento que nosotros tenemos que tener una nueva vida. No es la misma vida. Por lo cual tenemos que ser instruidos a través de la palabra. Si usted va a Timoteo, 2 Timoteo 3. De aquí está. 2 Timoteo 3. Vamos a leer del versículo 14 al 17. Y dice así. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra en Dios. Ahora, aquí está la instrucción para el nuevo que ha nacido, para el que ha recibido a Cristo. Ahora, nótese esto que en el versículo 14 estamos hablando que es la carta de
de Pablo que le manda a Timoteo. Y le dice, mira de quién has aprendido. O sea, Pablo le está diciendo, tú no tienes excusa de decir que yo fui un mal maestro. Porque yo lo que te enseñaba, yo lo vivía. ¿Y por qué dice esto Dios? Porque tú cuando vas al capítulo 3, todo el capítulo 3 tiene como prefacio el carácter de los hombres en los últimos tiempos. ¿Sí? Y también dice así, el 1 dice, vamos a leer más o menos hasta el 5, dice así. Y también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, que los que estamos viviendo. Pero fíjate, estos tiempos la gente no lo ve peligroso. Estos tiempos lo ves como los mejores, como tiempo de diversión, como tiempo de relajarnos, de vivir tranquilos. Pero la palabra de Dios nos enseña que son tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque al verse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriarán. Y ese amor de muchos que se ha enfriado va a venir hacia nosotros con maldad, con odio, porque quiere que hablemos conforme a ellos, quiere que formemos parte de su grupo. Vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, dice, fíjate, ¿qué clase de hombres? Y espérate una cosa, que no está hablando de los hombres del mundo, está hablando de hombres de iglesia, de congregación, está hablando de ellos. Porque el mundo al fin y al cabo se va a perder porque no recibieron a Cristo. Eso dice las Escrituras. Porque no les gustó el estilo de vida de Cristo. Por eso dice en Juan 3:18, y esta es la condenación, que Jesús vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, aborreciendo la luz. Entonces, está hablando aquí de gente cristiana, de cómo vive. Y fíjate las características de estos hombres en los últimos tiempos. Por eso Dios quiere que prepare gente, que preparen a esos recién nacidos en el Espíritu para que vengan a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y dice así, fíjate el 2 dice así, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas están siempre aprendiendo. ¿Sabes qué? Cuando está hablando de esta, no está hablando solamente de la mujer natural, está hablando de la iglesia. Está hablando también de la iglesia, porque tú ves las iglesias como están. Diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo. Y tú ves cómo nacen iglesias. Dice, porque estos son los que se meten en la casa de la vida. Estas siempre están aprendiendo. En el 7 dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Jannes y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Fíjate, hermano, lo que está pasando hoy en día. Cuando habla en el 8 dice, de manera que Jannes y Jambre están hablando de dos hombres que pertenecían al reino de Egipto. Eran sacerdotes del faraón. Resulta que Dios le manda a hablar al faraón para que deje ir a su pueblo. Y él no quería, pero Dios le había dicho que le iba a dar una prueba del poder de él a Moisés a través de Aarón. Y le dice Dios a Moisés que le diga a Aarón que tire la vara delante del faraón, y la tiró, y esta se convierte en una serpiente. Fíjate. Y el faraón lo que hace es traer a estos dos seres
que mencionas la Biblia, y ellos también, cada uno con su báculo, porque lo que tiró fue Aarón, fue su báculo al piso y se convirtieron en serpientes. Los mismos vienen, hacen esto, tiran su báculo y se convierten en serpientes también. Pero la diferencia de esto era que vino una serpiente y se tragó a las dos serpientes de estos dos hombres. Es decir, que en este mundo vas a tener personas que van a hablar igual a ti. Porque esta lucha con nosotros en este mundo es de luz a luz. Es una luz. En las Escrituras, en el capítulo 8, creo que en el versículo 8 de Juan 1, dice, y esta es la luz verdadera, o sea que hay una luz falsa. Esta es una guerra de sabiduría que van a implementar hombres, van a poner conocimiento de hombre, cosas de hombre y poder del enemigo ahí mismo que se van a parecer al de Dios. Por eso tú ves una cantidad de iglesias que hay, que dice tener que la verdad y que son aprobadas por Dios. Pero ahí donde está el poder de Dios, cuando aquella serpiente que tenía Dios se tragó a las dos, como diciendo, este es el poder que verdaderamente debes de seguir. Y el poder de Dios es cuando te encuentras a gente como esta, es contrarrestar a través de las Escrituras, es enfrentar a ellos a través de la Escritura, porque eso es lo que yo hago, hermano. Ellos creen tener la verdad y hablan una verdad incluso transgiversada, que no la han entendido, puesto que este libro llamado, que le llamamos Biblia, que en el griego es libro, está la verdad de Dios. Es el libro que nos instruye a nosotros, y muchas veces la gente la han entendido a su manera. Y es penoso saber que gente que ya se les ha dicho, dice que estas personas siempre andan aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad, que son reprobos, o sea que ya están reprobados todos ellos. Pero ellos siguen, hermano. Por eso se habla esto con respecto a las tantas iglesias que hay que dicen ser de Dios. Porque el hecho de que se nombre a Dios no quiere decir que es de Dios. Porque si así fuera, el diablo ya también fuera parte de esta iglesia. Porque Él nombra a Dios. Él sabe las Escrituras. Y mejor que cualquiera de nosotros. Pablo le habla a Timoteo que nos cuidemos del carácter de estos hombres que tienen apariencia de piedad, de ser buena persona. Cuídate de esos, dice. Yo la otra vez le dije a una persona así, que yo conozco a la otra persona con el que, pero yo no le nombraba a la persona, pero yo sabía que cuídate de las personas que andan contigo. Yo esto le dije a una persona que se cuide de esa, hasta que ella sola se dio cuenta quién era esa persona. Porque yo le dije, cuídate, ándate con cuidado. Pero no le dije quién era la persona, porque no quería que me tenga como un chismoso, sino que le decía, estate despierta, estate atenta. No sé cómo lo habrá tomado, pero me decía, ¿quién? Averígualo tú, le digo. Yo no te voy a decir quién es, porque cuando uno habla y le dice quién es, se ve como un chismoso, hermano. Yo no quiero andar de chismoso con nadie. Yo lo que estoy es para decirle la verdad a la gente, que se dé cuenta de eso. Pero cuando se tratan de hermanos cristianos, a eso sí le digo, ese pastor está mal. Y fíjate, iglesias que están así, hermano, en estas condiciones que estamos viendo, y congregaciones, gente que está ahí, apoyan a esta clase de personajes que acabamos de leer aquí en este capítulo, del carácter de estas personas que hoy en día existen en las iglesias. Y yo no tengo, como dicen, no tengo pelos en la lengua cuando se trata de decirle la verdad, pero a muchos de ellos, a la mayoría, le digo en el amor de Dios, le hablo despacio, porque son personas que son tranquilas, que muestran apariencia de piedad, como dicen ellos, y yo no puedo ir a ellos, solo le digo cómo son las cosas.
nunca llegan al conocimiento de esta verdad que es Cristo Jesús. Y le dice, fíjate, lo importante de todo esto es como le dice Pablo. Dice, pero resiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. O sea, tú has aprendido de mí, le dice Pablo. Y es que este Timoteo lo vamos a nombrar otra vez ya mismo. No solo a Timoteo, sino también lo tenemos a Tito y a otros más, a Filimón, que fueron personas que anduvieron con Pablo. Que de esto es que habla Pablo en la Biblia y a muchos de ellos los felicita. Otros no les escribió libros, pero habla de ellos, de qué clase de personas, cómo se portaron, cómo muchos así mismos lo abandonaron, lo dejaron todo, porque no les gustaba el estilo de vida que le enseñaba Pablo, ni el estilo de vida que vivía Pablo, porque no solo lo que hablaba, sino que lo vivía y lo abandonaron, porque él dice, me abandonó, me dejaron solo, amó más este mundo y me dejaron aquí. Ahorita estoy solo, no tengo a nadie. Cuando estaba preso. Y es que debemos de saber que este libro que está aquí es el que nos instruye. Así como cuando vas al colegio, a la universidad, a la escuela, te dan libros, hermanos, te dan libros. ¿Para qué? Porque por medio de ellos tú conozcas la materia que te están enseñando. Por lo mismo Dios te da este libro de instrucción. Por eso dice, listo para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, para que no seas engañado. Yo no sé por qué así, a veces estamos tan metidos en este mundo, tan enamorados de este mundo, refiriéndonos a estos hombres que hablan en el capítulo 3, que no nos damos cuenta, hermano. Esta gente siempre andan aprendiendo, pero las cosas naturales de aquí en el mundo, porque tienen la vista para abajo, siempre mirando para abajo y no para arriba. Por eso cuando les llegan las cosas sobrenaturales, las cosas que Dios habla, les parece que son locura a ellos. Son pilmeos. Porque solo por el hecho de haber aprendido a decir papá, ya se creen con el conocimiento pleno de Dios y están listos para dirigir una congregación. Y tienen gente que en vez de hacerla ascender, están descendiendo, hermano. Gente que viene con hambre y sed de justicia del mundo, que quiere saber de Dios, que ya está harto del mundo. Los vuelven y los hacen doblemente hijos de este mundo, de este infierno en el cual se vive. Dios pide que tengamos un nuevo nacimiento. Es por eso que tú ves en Gálatas 2:20 dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Es decir, estoy crucificado con Cristo. Tómalo como una metáfora, algo que la gente tiene que saber, que tú estás crucificado. Y cuando uno está crucificado no puede hacer nada para este mundo. Es tu posición en los brazos extendidos. Que estás trabajando solo para Dios. Que estás uniendo el hombre, el judío con los gentiles para que sean un solo hombre. Que tu mente está crucificada para el mundo y que está dirigida para Dios. Que tus pocas palabras es la defensa más efectiva para los perversos, los rebeldes, los que ya no quieren saber nada. Mejor es callarse. Que tienes que estar crucificado con tus dos pies bien juntos, señalando que es solo un camino que tienes tú, que es Cristo Jesús. Por eso dice: yo soy el camino. Pues sigue ese camino. No mires ni a diestra ni a siniestra. Y para atrás, ni de broma. Ni para coger impulso. Mira para adelante.
Extiende tu mirada al cielo. Debe de imaginarte que estás crucificado en Cristo Jesús. Por eso dice él, en Cristo estoy, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, esta carne, ¿sí? Muchos dicen somos carnales, no, carnal eres tú, que satisface el gusto de esta carne, lo que quiere esta carne. ¿Y qué quiere? Fornicación, adulterio, mentira, hipocresía, borracheras. Esto te pide la carne. La carne te pide que vayas a bailar, que vayas a divertirte, que no seas un aburrido, como dicen muchos, y por eso nosotros nos divertimos. Acá hay un toque de queda, y ya están, y es para que la gente no se aburra, es que por eso, es que déjennos tener la discoteca más tiempo abierto, si es posible hasta las 5 de la mañana, porque la gente ya está cansada, dice, está encerrada, ¿qué encerrada? Diviértete con tu familia, con tus hijos. Aprovecha el tiempo de encierro que tú llamas y mantente en armonía con tu familia. Mira los pros y los contras que no viste cuando estabas distraído en el mundo. El hombre de Dios no puede participar en las cosas del mundo, hermano. Ni por muy bueno que parezca. Por eso yo le digo, es que no miran para arriba, hermano. Si tú miraras para arriba, aquellos que dicen que Dios los ha llevado a un tour por el infierno y al cielo, pregúntales a ellos si allá vieron salsa, rock, merengue, cumbia, el día de las madres, el día del padre, el día del amor y la amistad. Pregúntales si vieron eso. Aunque yo no creo que Dios lo lleve a la gente por un tour viéndolo, porque yo le creo a Dios. A mí no me hace falta que me lleve por un tour. Yo sé que existe un cielo. Yo sé que existe un infierno. Pero ninguno de ellos cuando habla que vieron que había salsa, rock, merengue y cumbia. Nadie habla de eso, hermano. Habla cómo sufren los demás y cómo se gozan los demás alabando a Dios allá arriba. Y eso es lo que no puede entender la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene la mirada hacia abajo, hacia la tierra. Esperando el último grito de la moda. Lo último que haya salido para ver si lo ponemos en la iglesia. Que dicen que es para ganar almas. Para ganar almas tienes que estar en el mundo con ellos. ¿Sí? No es que tú lleves a la iglesia y pongas y complazcas a ellos en lo que a ellos les gusta. Estás mal. Porque así no son las cosas de Dios allá arriba. No son así. Y es que, mira, la Biblia nos muestra que la iglesia todavía a través de Cristo, que cuando la iglesia sufre dolor, angustia, vituperio, son las aflicciones de Cristo mismo aquí en la tierra. Sí, así nos las hace ver. Pero nosotros no vemos así las cosas. Es el cumplimiento de lo que falta de la aflicción de Cristo aquí en la tierra, que es lo que le tiene que pasar a la iglesia. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo. ¿Me entiendes? Es el cuerpo de Cristo. Y es que es difícil entender cuando nosotros vivimos bajo una mentalidad natural y no hemos entendido el nuevo nacimiento. Fíjate lo que dice en Efesios 4:1. Vamos a buscarlo, Efesios 4:1. Perdón, 1:4 es al revés. Es 1:4. Dice así, fíjate. ¿Cómo tú puedes entender en lo natural esto? Aquí te van a decir que estamos locos. ¿Cómo es posible? Dice. Vamos a leer el 3. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Bendecido venimos de allá arriba. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió en Él. ¿Cómo es eso? Que nos escogió en Él, estando en Él. Entonces uno se pregunta, ¿cómo que en Él? Pues en Él es como en Él estaba Eva a través de la costilla.
Nosotros salimos de allá, de lo increado, pero en Él. Y ya fuimos escogidos nosotros. Antes de que el mundo fuese, nosotros ya estábamos en Él. Porque dice ahí, antes de la fundación del mundo, antes que el mundo conciba, antes que se funde el mundo, es concebir. El principio es concebir. Antes que se empiece a hacer el mundo, ya nos había escogido Él a nosotros. Para muchos muy difícil de entender. Y es por eso que de la misma manera que nosotros somos el cuerpo de Cristo, estamos en Cristo, tenemos que así mismo regresar al mismo lugar, a la casa del Padre, de donde salimos, al lugar increado. Qué difícil de entender para muchos esto. Lugar que ni los ángeles han podido entrar. A los ángeles que tanto veneramos nosotros, Dios nos quiere dar el privilegio a nosotros de entrar a esa casa. Por eso dice Cristo en Juan 7:8, dice, esa alegría, ese gozo que tuve contigo antes de la fundación del mundo, dice en Juan, no me acuerdo en qué versículo de la Biblia dice, pero dice así, antes de la fundación del mundo, Él se gozaba, estaba bien con el Padre antes. ¿Y a dónde estaba? Antes que empezara la creación. Él ya estaba. Jesús en el Padre. ¿Te puedes imaginar? Y nosotros en Él. Y por eso es que tenemos que realizar en Él allá. Pero ¿cómo puedes entender eso? Si vives en una mente natural. Por eso le digo a muchos que muchos se llegan a acercar a uno a competir, como querer pelear con uno. Y ni siquiera leen la Biblia, y si la leen no la entienden, que eso es lo peor. Pero no quieren tampoco ser instruidos. No quieren ser enseñados, porque les gusta este mundo. A pesar de todo, por muchas explicaciones que le den, no quiere ser instruido, pero no sabe que así mismo hay muchos que no están inscritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, desde que el mundo fue hecho. Porque sus obras, dice las Escrituras así, están perdidas desde la fundación del mundo. O sea, se le dio la oportunidad. Se le está dando incluso la oportunidad aquí en la tierra a muchos. Y son más que menos. Porque cuando las Escrituras dicen que cuando el enemigo se rebeló contra Dios, se llevó la tercera parte de las estrellas. Y si se llevó la tercera parte de las estrellas, dicen la tercera parte de los ministros que pertenecían para el reino, se los llevó. Y esos son los que hoy en día tienen a estas iglesias mal. Estas iglesias de la prosperidad, estas iglesias que yo soy pentecostal, anacista, metodista, bautista, y Dios dice, bueno, tú eres la iglesia de Cristo y se acabó. Porque Dios va a venir por una sola. Él habla de sus iglesias, las iglesias, Él habla, pero Él va a venir por una. Eso métete siempre en la cabeza. Él va a venir por una. Y son pocos. Son muchos los llamados, muchos Él llama, sí, muchos vienen. Y hay muchos llamados que están en la iglesia. Están en algarabía de gozo, disfrutando de las cosas, porque se quedaron en el llamado nada más. Y los escogidos. Ahora nótese esto, que van a haber escogidos, sí, pero van a haber escogidos que van a ser engañados. Porque aparte de esos escogidos tienen que haber aprobados. Aprobados por Dios ya. Porque resulta eso, hermano, que a veces hay personas que las escogen. Tú. Por ejemplo, en un reality. Llaman a la gente para canciones. Para probar cómo está su voz, cómo que canta. Y llaman y vienen muchos. Y los prueban. Tú no, tú sí. Escogieron. Y entre esos que están escogiendo, cuando están cantando, tienen que ser aprobados más que sea uno. Fíjate, de tanto que uno es aprobado. Uno. Lo mismo pasa en Cristo. Pueden haber llegado 100 escogidos, pero uno nomás es el que se lleva el premio.
Ahora, ese uno no lo hablo literal, lo hablo en el sentido que son pocos los aprobados por Dios. Por eso esto es cosa seria, hermano. Yo no sé cómo pueden gente jugar con la vida de los demás. ¿Cómo no les puede importar? Por eso dice, amadores de sí mismos, no les interesa nada. Vanagloriosos, intemperantes, crueles, dice la Biblia. Y hablan, hermano. Vamos a ver, los hijos son herencia de Dios. Vamos a ver un versículo. Salmo 127. El Salmo 127 dice lo siguiente. Versículo 3 al 5. Este tiene como prefacio así: la prosperidad viene de Dios, tiene un prefacio así. Y los dos primeros versículos son muy importantes. Es un salmo de 5 versículos nomás. 5 nada más, no tiene más. Y dice así: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saete en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellas, no se avergonzará, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Ahora, hermano, dice que herencia de Jehová son los hijos. Una herencia es... ¿Quién no quiere una herencia? Es una recompensa de parte de Dios. Es una bendición de parte de Dios los hijos. Cosa de estima. Fíjate lo que dice esa palabra estima. Estima en el hebreo significa sacar. Se pronuncia sacar, perdón. Y significa esto: pago de contrato, salario, sueldo, pasaje, mantenimiento, compensación, beneficio, costo, estima, galardón, jornada, pagar, pasaje, recompensa, remuneración y salario. Ahora bien, hermano, dice, o sea, tú puedes ver el concepto y puedes escoger de ahí qué significan los hijos para Dios. Dice que es una recompensa, una herencia, es una bendición. Ahora bien, hermano, hablamos sobre el caso de Onán, el hijo de Judá, que la ley, esto es antes de la ley, por si acaso para muchos, eso es antes de la ley. Para muchos en el plano natural lo apoyarían a Judas, porque él decía que cuando se llegaba a la mujer, vertía en tierra, o sea, eyaculaba en tierra, o sea, su anticonceptivo le costó la vida. En el mundo natural puede decir, bueno, pues está bien, pues si no la amaba, no iban a ser hijos suyos. Pero eso era una ley que tenían ahí antes de la ley. Claro, es una ley antes de la ley. Y él tenía que respetar eso, puesto que incluso estaba criándose bajo el amor de Dios, porque era Jacob el padre de él, y él tenía que enseñarle los principios y valores de Dios. Ahora bien, hermano, ¿a dónde quiero llegar? Cuando tú te llegas a ser una mujer, estás poniendo una semilla. Esa semilla es lo mismo cuando tienes un campo, un huerto, que cuando tú pones la semilla, ¿qué esperas? Tú dices, pongo la semilla y la saco. No, ¿cuál es el propósito de poner esa semilla ahí? El propósito de la semilla que tú pones ahí es para que se críe,
para que la veas grande, para que empiece a dar su fruto mañana más tarde, para que crezca, para que se desarrolle. Lo mismo es en ti. Tú cuando te casas, por eso dice contrato, empieza por contrato. Es contrato, es un salario, es un mantenimiento. ¿Por qué? Porque esto te explica todo lo que dice acá, en estos tres versículos que te acabo de decir en el Salmos 127. Cuando tú estás con una mujer en la intimidad, o te llegas a ella, o la conoces a ella, que así es conocida en la Biblia, y conoció es estar con ella, es porque estás poniendo tu semilla. Y tú no debes de poner obstáculo a esa semilla. Porque el matrimonio es para eso. Dios lo hace ver como un contrato. Y la paga de ese contrato, los dos serán una sola carne, son los hijos. Es tu salario. Mira, de esto yo no he escuchado. Si yo te digo que algún día he escuchado a alguien, tal vez alguien lo haya hablado por ahí. Pero son pocos incluso los ministros de Dios que incluso hablan de esto. Porque todos hablan para la prevención de no tener hijos, incluso en las iglesias llamadas cristianas. Digo llamadas cristianas, porque solo tienen el nombre, pero no la vida de un cristiano. Porque hasta a ellos evitan todo esto. Mira, yo veo propaganda que hacen en la televisión para que seas un macho alfa, hermano. Hay algunas propagandas y que hay uno como de 60 que va con una 60, 90 y mucho más allá, más evolucionada la mujer hoy en día son, pues claro. Con tanta cirugía que tienen, son más evolucionadas. En la boca, en la espalda y en los pechos. Hay una propaganda que uno le dice maestro, porque la ve, y ya el hombre bastante avanzado. Pero ahí está el fortalecimiento. Las propagandas. Pero ¿qué propaganda hay para que tú tengas hijos? ¿Quién hace propaganda para que tú tengas hijos? Más bien hace propaganda para que no los tengas. Porque así ha llegado este grupo del 2030 y que ha engañado al conglomerado humano y no se ha dado cuenta, hermano. Que le hace vivir una vida de esterilidad, que no le permiten tener hijos, que no le enseñan a que no tengan hijos. Y para eso se inventaron los anticonceptivos. Y los otros, bien, gracias. Yo prefiero tener un perro que un hijo. Prefiero tener un gato que un hijo. Yo un caballo que un hijo. Amando a los animales más que a los de su propia especie. Incluso de su propia sangre. Y todo está bien. No pasa nada. Pero mira, dicen, herencia de Jehová son los hijos. Por eso te vuelvo y te repito el significado de esto que dice. Que es un mantenimiento. Mira, esto que tú ves aquí, está aquí. En este libro. Porque te dice que es un mantenimiento. ¿Por qué? Porque los hijos son llamados a cuidarte mañana más tarde. Mira, te dice así. He aquí herencia de Jehová son los hijos. Cosa estima el fruto del vientre. Es un fruto. Qué lindo. Como saeta en mano del valiente, así son los hijos. Son como flechas. Como flechas. Son un arma para ti. En caso de que alguien te vaya a buscar. Bienaventurado aquel que llenó su aljaba. Bienaventurado, yo digo, aquel que llenó su casa de ellos. No será avergonzado porque ellos van a salir en defensa de su padre. Ellos van a salir en defensa de su madre. Por eso esta es la paga del matrimonio que está diciendo Dios. Porque el matrimonio no es para satisfacerte.
sexualmente y sentirte bien. Y cuando estás en el mundo te fumas un cigarrillo y alza la cabeza. Qué bien, ¿no? Y se creen un macho alfa. No sabe, aunque te parezca duro, que son unos criminales. Porque evitan tener hijos. Por eso Dios a Onán, ojo por ojo y diente por diente. Le aplicó la ley ahí. Hoy en día muchos caminan así. En el mundo, Dios lo va a juzgar solo por no haber aceptado la luz. Por eso lo va a juzgar Dios. Por aborrecer a la luz. Y a tú como cristiano, que lo estás haciendo y no confías en Dios. Por eso les digo, métanse en la Biblia. Conocemos, en la Biblia sobresalen los hijos de David, los que más sobresalieron ahí, unos 3 o 4, pero él tuvo muchos más. Pero tú míralo a este hombre llamado Salomón. ¿Quién no ha leído Salomón? ¿Quién no se jacta diciendo que Salomón tuvo 1000 mujeres? ¿Ah? ¿Cuántos hijos? ¿Tú crees que Salomón andaba con anticonceptivo? ¿Ah? Aunque la Biblia hace ver solamente que sale en el momento un hijo de Salomón llamado Roboam, que coge, es el sucesor del reino de él. Pero eso no quiere decir que este tuvo solamente ese hijito, tuvo muchos más hijos, teniendo como 1000 mujeres o 1000 concubinas. Tú ponte, ahí nomás ponte a pensar. Es como Jeroboam, conocido como Gedeón. Dice la Biblia, esa sí es clara, y dice, tuvo 70 hijos. ¿Y por qué nombra a los 70 hijos? Porque hubo un caso de que un hermano ambicioso, codicioso, los mató a los 70. Por él ser el que manda más ahí. En Jueces 8 puede ver esa historia. Por eso son nombrados los 70, porque si no fuera a ser así, ni se los nombraba los 70 hijos de Joram. O sea, de Gedeón. Aquel que puso a prueba a Dios. Y es que por eso le digo, la semana pasada hablamos de estas mujeres que el mismo deseo tenían. Porque ese hijo le iba a cuidar. Es verdad lo que yo siempre digo. El deber de nosotros como padres es cuidar a nuestros hijos. Pero al mismo tiempo no es una inversión que estamos haciendo en él con las intenciones de que mañana más tarde él sea recíproco conmigo. No. Sino que es mi deber de padre de criarlo bien y darle lo mejor para él. Lo mejor que tengo para él. Y si lo mejor que tiene es lo peor para él, pues tú le estás dando lo mejor que tiene. Pero ¿por qué te digo esto? Porque muchos ven a los hijos como una inversión. Yo hice esto por ti. Yo he visto padres que reclaman. Yo hice por ti. Yo te di esto. Yo te di estudio. No, era tu deber. La cuestión es cómo lo críes. Cómo te sale. A veces dice que son como flechas. Y a veces son como flechas tiradas a la aventura nomás. Cae donde sea. Todos no llegan a la misma dirección, los hijos. Cuando llegue alguien a la puerta a preguntar, saldrán muchos de ellos y dicen, ¿qué pasa? Es mi papá. Porque tú sabes cómo es el mundo. Y no estoy viendo los tiempos de antes. O no me vayas a decir que en ese tiempo no había televisión. Porque ahora ese es el pretexto para no tener hijos. Ahora te distraes mucho con la televisión. No. El matrimonio es para eso. Y Dios tiene todo fríamente calculado. Ya le dije yo que mi deseo era tener muchos hijos. Y Dios solamente me dio 3. 3.
¿Cuál es tu deseo? Porque el matrimonio es para eso. Es la paga de Dios, es clara la Biblia. Dios no le está diciendo, oye, ¿cómo es posible, hijo? Te has llenado de tanto. ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Tantos hijos que tienen. Porque el mundo sí es así. Pero ¿cómo? Y el mundo, lastimosamente no solo el mundo, la iglesia. La iglesia es así. Porque Dios, como le digo, Dios quiere que nosotros nos reproduzcamos. Desde que hizo. En Génesis 1 ve como le dice, anda, multiplicaos, fructifícate. En Génesis 2, en Génesis 2, 2:28. Y lo bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, fructifica el fruto de tu vientre. Y multiplica ese fruto, multiplícalo para que llenes la tierra. Míralo, Salomón. Creo que llenó su reino de los hijos de él. Ya digo, no porque no se hable de los hijos de... Si a este hombre de acá Dios los nombra es porque fueron muertos, los mató un hermano de él. Los mató a todos sus hermanos, los mató por la codicia. Por eso son nombrados los 70 ahí. De ahí la mayoría tuvieron muchos hijos, muchos. Porque esa era la idea. Cuando Dios vio solo a Adán en Génesis 2:18 le dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y lo cogió, le sacó una costilla y le trajo a Adán la costilla. Se la trajo, se la presentó. Mírala. Esto sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿Y qué tú crees que hacía Adán y Eva dentro del huerto del Edén? ¿Ah? Tuvo que haberla conocido también. La conoció, porque si hablamos bíblicamente también la conoció. Dentro del huerto, no estamos hablando fuera del huerto donde estuvo Caín y Abel y después a Seth. No, estamos hablando dentro del huerto. Por eso le dice, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Y él se señoreará de ti. Tu deseo será de él. Por eso le dice, en el 20 le dice, en el 20 del 3:16 y 3:20 le dice, en el 20 le dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, porque cuanto ella era, porque ya habían salido del huerto, era madre de todos los vivientes que estaban en el huerto, de todos sus hijos. Muchos quieren arreglar de eso y lo quieren poner para el tiempo presente, que nosotros somos los vivientes. No. Cuando tú no aceptas a Cristo, tú no eres viviente, tú eres parte de ese que dice, cuando comieras el fruto del huerto, ciertamente muerto para Dios, separado para Dios. Estás a un lado. Y para que vengas del lado de acá, tienes que recibir a Cristo en tu corazón y venirlo y obedecerle a Dios. Obedecerle. En sometimiento puro. Y se podrá, ¿cuál es tu intento? Porque enseguida van a decir, no, pero vienen los peros. Y Dios siempre va a decirte, ¿cuál es tu intento? Porque si yo fuera puro, limpio y santo, ya no estuviera aquí, hermano. Ya hace rato que Dios me hubiese alzado como se lo llevó a Elías. Vámonos, ¿qué haces aquí? No va a estar esperando ni el arrebatamiento, como Pablo no esperó el arrebatamiento. Se fue. Se fue con Dios. Somos hombres todavía con defectos aquí en la tierra. Y es que es necesario ese defecto para mantenernos aquí. Porque la vida aquí, para muchos, si no aceptan a Cristo, van a ir a un lugar en el cual ya ni Dios lo va a poder sacar. Ni Dios. Porque este es el sitio. Esta tierra es el sitio donde Dios nos ha puesto. No es después de muerto, como dicen algunos, no. Este es el sitio donde Dios nos pone.
para que salgamos adelante, para que busquemos de Dios. Aquí hablo de Dios, hermano. Y muchos de nosotros, porque conozco algunas personas que hablan de Dios, no somos reconocidos a pesar de que nos conocen. No reconocen lo que se habla acerca de Dios. ¿Ves? Porque tienen este entendimiento entenebrecido con las cosas de este mundo. Ahora, si tú no entiendes, si tú no crees, es como aquel hombre se le acerca a Jesús y le dice, ayuda a mi incredulidad. No creo. No puedo ver las cosas como las ven los demás. No puedo ver las cosas como las ven tus discípulos. Pídeselo a Dios, porque las cosas es seria. Porque basta que creas en Dios para que Él se manifieste a ti. Y que temas a Dios para que lo tengas a tu lado. Dios quiere verdaderos gladiadores aquí en la tierra, ¿sabes? Gladiadores que se empiecen a vencer a sí mismos. Para que el enemigo no tenga autoridad hacia ti. Si el enemigo quiere hacer algo, que vaya arriba al Padre y le pida permiso. Pero cuando nosotros voluntariamente hacemos las cosas mal, sabiendo que están mal, entonces el enemigo nunca le va a ir a pedir permiso al Padre. ¿Ah? Jamás. Cuando ve al cristiano que está obedeciendo, que está sometido, anda como león rugiente. En el momento que se descubre, ahí lo ataca. Y cuando ya no puede, se va arriba. Y le hace lo que le hizo a Job. Así, como lo tienes bien. No le falta nada. Lo has bendecido en todo. Pero dale esto. Y Dios lo va a permitir. Y nosotros sabemos como cristianos que no nos podemos rendir como hijos de Él. Hemos hablado, tal vez esta enseñanza para muchos es muy dura por los momentos que se viven en este mundo, por cómo se vive en este mundo. Pero nosotros como cristianos tenemos que aprender a creerle a Dios y a confiar en Dios. Porque los hijos de Dios, cuando salieron de Egipto, se reprodujeron en el desierto. Y recordemos que aún cuando estaban en Egipto y le prohibieron que se reproduzca, eran cuando más se reproducían. Y mientras más se reproducían, más los maltrataban. Y mientras más los maltrataban, se seguían reproduciendo. ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba con ellos. No te dejes llevar bajo esta corriente, bajo esta mirada del mundo. Que si te mira mal, que te mire mal. Lo importante es que Dios no despegue la mirada de ti. Que la mantenga firme. Cristo te ama. Cuídate mucho. Yo también te amo, ¿sí? Amén.